Maestro, muchas gracias por acompañarnos hoy. Este ejercicio hace parte, pues como le he contado, de toda una estrategia pedagógica que pues, sus alumnos están haciendo de investigación sobre extradición y delito político. Ha tenido varias facetas y una de las facetas es el tema de la entrevista. Ellos se esforzaron, digamos, realizando 2 preguntas por grupo, están trabajando en 10 grupos diferentes y esas son las preguntas que le enviamos. No sé si usted quiere que nosotros le hagamos aquí las preguntas o usted ya organizó las preguntas y usted las va contestando un poquito a medida que, en el orden en el que usted quiera, digamos, contestarlas. Pues yo recibí, muchas gracias en todo caso por esta invitación. En todos muchísimos años que llevo de profesor en la universidad, nunca me ha pasado una cosa como esta. De manera que me parece muy original. Y con mucho gusto, pues, yo les voy a contestar todas las preguntas que quieran hacer. No me comprometo a acertar en todas las respuestas, porque tampoco, a pesar de los años, uno llega a saber todo lo que se debe saber respecto de cualquier cosa, porque todas las ciencias son infinitas desde el punto de vista del conocimiento. Y dentro de todas las ciencias, las especialidades de ellas también comportan la dificultad de llegar a conocer todo lo que cada especialidad comprende. Tal vez por eso Sócrates, imaginémonos quién fue Sócrates, dijo ya al final de su existencia: solo sé que nada sé. Y eso es lo que uno todos los días se da cuenta, de que por más que estudie, por más que se entere, se le van quedando cosas que nunca las conocerán y las comprenderán. De manera que yo con mucho gusto responderé hasta donde mis conocimientos me lo permitan. Naturalmente me tendré que apoyar en normas, disposiciones, autores que han trabajado los temas que fueron incluidos en estas 14 preguntas, que más que un cuestionario es un tratado, porque cada pregunta explica muchas cosas. De manera que no sé si siguiendo el curso de las 14 preguntas lo podemos hacer leyendo lo que está escrito o formulándolas aquí. Entonces, alguien que lea pues nuestro lector. Actualmente en Colombia se vive un periodo de cambios, los cuales se hacen más perceptibles cuando hablamos del proceso de paz que se está gestionando en Cuba. En el régimen colombiano ya hay una definición de delito político y referencias legales tanto en el Código Penal como en la Constitución Política. A partir de las negociaciones en La Habana ha surgido un debate respecto a una necesaria redefinición del término. ¿Por qué es necesaria una redefinición del delito político y cómo este cambio cambiaría los márgenes ya establecidos en el Código Penal y en la Constitución? Hace algún tiempo yo me planteé esa misma pregunta. El problema del delito
conflicto político. Además, como ministro de Justicia, en el año de 1982, me correspondió afrontar como representante del gobierno ante el Congreso el debate que condujo a la expedición de la ley de amnistía e indulto de ese año, tomando como base 3 proyectos de amnistía e indulto que había en el Congreso. Yo he escrito lo siguiente, y este documento se lo enviaré también a todos. El delito político es camaleónico. Ustedes saben que es un animal que cambia de colores según las circunstancias. Y depende y ha dependido siempre de lo que el legislador quiera entender por él cada vez que tiene que resolver problemas de orden público, poner fin a conflictos internos o buscar la paz. Al efecto, se han utilizado 3 criterios. El subjetivo, caso en el cual se atiende al móvil de la conducta. El objetivo, en función exclusiva del bien jurídico protegido. En este caso, la integridad del Estado y de sus instituciones. Y el criterio mixto, que amalgama los anteriores. En Colombia se han utilizado los 3 criterios en diferentes oportunidades. En 1954, el gobierno del general Rojas Pinilla, para poner fin al conflicto entre liberales y conservadores, que duró 10 años, el periodo aquel que se llamó de la violencia, y sobre el cual quedó la famosa investigación de Orlando Fals Borda, obra en la cual se nos muestra todo lo peor que ha sucedido en Colombia en materia de crímenes. Pero había que pacificar el país. Había una guerra civil entre liberales y conservadores. Esa finalización de la guerra condujo a la creación del Frente Nacional. El general Rojas Pinilla, para poner fin al conflicto entre liberales y conservadores, por medio del decreto 1823 de 1954, concedió amnistía para los delitos políticos cometidos con anterioridad al 1 de enero del año 54. El artículo pertinente estableció lo siguiente, comillas: para los efectos del presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil, criterio subjetivo, haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a este, o por aversión o sectarismo político. El criterio fue exclusivamente subjetivo. Ahí quedó perdonado todo. Y se hizo la paz. Y los guerrilleros de ese tiempo, liberales y conservadores, entregaron las armas. Y Rojas Pinilla gobernó con el artículo 121
de la Constitución de 1886. De hecho, tuvimos 10 años sin Congreso. El gobierno de Ospina Pérez cerró el Congreso. La violencia era de tal naturaleza que hasta en el seno del Congreso se sucedieron hechos gravísimos. Los representantes y senadores entraban armados al Congreso y un día se armó una balacera y ahí hubo muertos y cerraron el Congreso. 10 años estuvo cerrado el Congreso. Fue reabierto y reinstalado en 1958. Estaba cerrado desde 1900. Al finales de los años 40. Entonces, ese fue el criterio subjetivo. Iniciado el Frente Nacional, vino el gobierno del doctor Alberto Lleras Camargo, pero quedaron unos reductos de gentes armadas que no entregaron las armas y se convirtieron en lo que se llamaron los bandoleros, grupos de personas, como están hoy las de CRIM, exactamente el mismo fenómeno, pero entonces se llamaban bandoleros. Azotaron departamentos como el Tolima, el Valle, Magdalena, y el gobierno de Alberto Lleras tuvo que recurrir también a la siguiente fórmula. Por decreto legislativo 328 de 1958, el gobierno del presidente Alberto Lleras concedió amnistía si el delito o los delitos imputados tuvieron como causa a. el ataque o defensa del gobierno o de las autoridades, criterio objetivo; la animadversión política, criterio subjetivo; la violencia partidaria ejercida en razón de la pugna de los partidos, criterio subjetivo. Entonces el criterio fue mixto. El bien jurídico en cuanto al ataque o defensa del gobierno, objetivo, y el subjetivo en cuanto a los móviles. Eso también en uso del artículo 121 de la Constitución del 86, porque a pesar de haberse instaurado el Frente Nacional, el gobierno tuvo que mantener en estado de sitio varias regiones del país donde la violencia continuó, ejercida por todas esas personas que delinquían por multitud de razones, pero que eran reductos de la violencia política de los 10 años anteriores. Después del presidente Lleras Camargo, ejerció el poder el presidente Guillermo León Valencia. Guillermo León Valencia lo que hizo fue rearmar las fuerzas militares y ordenar la extinción de los grupos armados que andaban por ahí. Fue cuando nació la primera y gran confrontación entre el ejército y los alzados en armas que andaban por ahí. Dentro de esos alzados en armas pues estaba Tiro Fijo, que después se convirtió en el gran jefe de las FARC. Después del presidente Guillermo León Valencia, vino el gobierno del doctor Carlos Lleras. El doctor Carlos Lleras también mantuvo la misma política.
que había que acabar con los alzados en armas utilizando el poder militar. Después del gobierno de Carlos Lleras vino el gobierno de Misael Pastrana. También se mantuvo la misma política. Después de Misael Pastrana vino el gobierno de López Miquelsen. Durante ese tiempo se iniciaron algunas conversaciones para ver cómo se hacía para buscar la paz, sin que jamás se llegara a acuerdos concretos. Terminado el gobierno de López Miquelsen, vino el gobierno de Julio César Turbay, y él en 1982 resolvió recurrir otra vez a la amnistía y al indulto para ver si por ese camino se podía pacificar el país. Y así vino el decreto 474 de 1982. En el primer semestre del 82, finalizando el gobierno de Turbay Ayala. Por decreto 472 se declaró extinguida la acción penal, amnistía, para los delitos de rebelión, sedición, asonada y los conexos con ellos. Ahí comenzó a hablarse de la conexidad. Se excluyeron los delitos de homicidio fuera de combate, el secuestro y la extorsión. Se utilizó el criterio objetivo, pero en cuanto a los delitos conexos, con la rebelión, sedición y asonada, nada se precisó. De esta manera, tales delitos conexos bien pudieron cometerse en función del simple móvil político. El decreto habló de delitos de rebelión, sedición, asonada y los conexos, pero no se dijo en qué consistían los delitos conexos. Se dejó eso al criterio de los jueces, de manera que resultaba ser una cuestión de prueba y de análisis en cada caso concreto para establecer si otro delito cometido con ocasión de la rebelión o la sedición se había cometido para facilitar o en conexidad con el delito de rebelión o de sedición. A propósito, en la teoría general del derecho penal existe lo que se llama la conexidad, porque se puede cometer un delito para poder cometer otro, y eso se llama una conexidad objetiva. El atracador que con cuchillo en mano amenaza a la persona para que le entregue el celular, pues comete doble delito, pero ahí hay conexidad, es un delito para el otro, con conexidades objetivas. También hay conexidades de carácter subjetivo, cuando la intención cubre la realización de varios delitos que sin ser conexos forman parte de una actividad cuyo móvil es igual. Esa es una conexidad de carácter subjetivo. Precisamente en los códigos de procedimiento penal, código penal, en el sistema general, esos delitos se juzgan en un mismo proceso. Se ordena que se juzguen en un mismo proceso, porque es un concurso de delitos.
concurso real, concurso material, etc. Bien, en el decreto de gobierno de Julio César Turbay se habló de los delitos conexos y se utilizó el criterio objetivo, pero se dejó abierta la posibilidad de calificar el delito conexo por el móvil político. Vino el gobierno de Belisario Betancur y él me nombró a mí como ministro de Justicia. Yo me encontré el 7 de agosto de 1982 con 3 proyectos de amnistía e indulto que habían sido presentados al Congreso. Uno en el Senado, del profesor Molina, 2 en la Cámara, otro del Senado que ha presentado en la Dirección Liberal, y un tercero, el Partido Comunista, en la Cámara, y se estaban tramitando. Cuando se posicionó Belisario Betancur, la plaza de Bolívar estaba llena, con banderas y pancartas pidiendo amnistía e indulto. En ese momento todos los militantes del M-19 estaban en la cárcel, pero estaba todo el problema de las FARC, el problema del EPL, el problema del ELN, una violencia generalizada por todas partes. Hay que contar que con fundamento en el decreto de Turbay Ayala, a esas amnistías y a esos indultos se les establecieron condiciones. Es decir, si las personas entregaban las armas, si se sometían a entregar a integrarse a la comunidad, con presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales. Fue una concesión condicionada. A mí se me presentó como ministro de Justicia el problema que hoy estamos tratando y qué vamos a hacer por los delitos conexos. Entonces, cuando presenté el pliego de modificaciones al proyecto que se estaba tramitando en el Senado, el profesor Molina presenté la siguiente fórmula, que vino a ser la que se consagró en la Ley 13 de 1982. El proyecto decía que se concedía amnistía y indulto por delitos políticos, pero se excluían los delitos atroces. Pero ahí comenzaba el problema, ¿cuáles son los delitos atroces? Hoy hay delitos atroces, hoy hay delitos de lesa humanidad, hoy hay delitos de, bueno, la calificación a uno se le ocurra para distinguir entre los delitos leves, los delitos graves, los delitos execrables por cualquier otro motivo. Entonces se presentó el siguiente proyecto que fue el aprobado. Se concedía amnistía e indulto por delitos políticos y los conexos con ellos. Y se dijo, para los efectos de esta ley, entiéndese por delitos políticos los tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición o asonada, criterio objetivo, y los conexos con ellos, por haber sido cometidos para facilitarlos, procurarlos, consumarlos o ocultarlos.
Fue la primera vez que en la historia legislativa del país aparecía una fórmula que indicara cuáles eran los delitos conexos. Naturalmente, dentro de los procesos penales, para cada persona se podía verificar si los delitos conexos que hubiese cometido lo habían sido para, como dice la ley, facilitar